Muy buenas. Hoy voy a explicar cómo se obtienen las fuerzas laterales para hacer un diseño sísmico en base a la norma de República Dominicana. Estas fuerzas laterales que vamos a obtener nos sirven para aplicarlas al modelo de TAPS y obtener ya los elementos mecánicos que van a ser los de diseño para, o sea, un diseño tomando en cuenta el sismo. Obviamente esto está en base a la norma de República Dominicana, entonces empezamos. Yo he definido eh, 5 pasos para obtener las fuerzas laterales, que esto se los voy a dejar en el blog. Entonces, el primero es calcular el periodo fundamental de la estructura. ¿Cómo se calcula esto? Las normas, las recomendaciones provisionales para el análisis de estructuras, para el análisis sísmico de estructuras de República Dominicana, trae una fórmula para obtener el periodo fundamental de la estructura, que está denominado por esta fórmula, donde K sub 0 es un coeficiente, o sea, yo aquí ya se los voy a poner, es un coeficiente que depende del tipo de estructura. Esto se obtiene de la tabla 5 de dichas normas. H es la altura total del edificio, o sea, tenemos el edificio y es la altura total. Y ds es la distancia depende de dónde estamos analizando. Un ejemplo, si yo voy a sacar el periodo fundamental en la dirección X, esto yo lo obtendría, o sea, el H va a ser la altura del edificio, que son los 19 metros. Ahora, para obtener ds, si yo voy a analizar en dirección X, estaría en esta forma. Entonces, la distancia que yo tengo que tomar eh, sería la siguiente. O sea, en la dirección X tendría que tomar 30.5 metros. Y para la dirección Y tendría que tomar los 10.5 metros. Entonces, esto es para obtener el periodo fundamental de la estructura en alguna dirección. Después de eso, yo he definido el segundo paso, que es determinar el coeficiente del cortante basal. Esto se obtiene por esta fórmula que viene especificada. O sea, yo aquí, estos son recortes de pantalla del reglamento. Pero para obtener el coeficiente de cortante basal, primero necesito saber 5 coeficientes más. El primero es Z, que es un coeficiente que depende del tipo de zona. O sea, si es una zona de alta sismicidad o de baja sismicidad. U es el uso, o sea, qué tan importante es la estructura como para tomar más precauciones. Estructuras donde hay grandes aglomeraciones de personas o tienen mucha importancia, se les da un mayor, o sea, se es más cauteloso. En cambio, a estructuras que no hay riesgo de pérdidas humanas o que la estructura puede sufrir daños sin que afecte a la sociedad, o sea, una planta de agua no puede sufrir daños porque estaría afectando. Ese es el coeficiente de uso. O sea, sube cuando la estructura es importante o hay riesgo de pérdidas de vidas humanas. Y por el contrario, si la estructura no tiene mucho peligro, es bajo el coeficiente. Después tenemos el coeficiente S, que este es un coeficiente que depende del tipo de suelo donde estemos. Esto se obtiene de la tabla 3. Aquí ya tengo cuál es la tabla 3. Es esta. O sea, podemos escoger entre 4 tipos de suelos. Entonces, ya que tenemos esos 3 coeficientes, luego obtenemos el coeficiente C, que es el coeficiente sísmico espectral. Pero para obtenerlo, ya necesitamos saber el periodo. Por eso primero obtenemos el periodo fundamental. Porque, o sea, para obtener el coeficiente de cortante basal necesitamos obtener el coeficiente sísmico espectral. Y para conocer el coeficiente sísmico espectral necesitamos conocer el periodo fundamental. Ahora, ya que tenemos el periodo fundamental, vemos entre qué rango está.
por ejemplo, el primer periodo fundamental, o bueno, hay dos, o sea, uno en una dirección y en la dirección perpendicular a la primera calculada. Entonces, el periodo en la dirección X me salió de 0.31 segundos y en la dirección Y de 0.52. Entonces, mi coeficiente sísmico espectral va a variar porque uno está abajo de los 5 segundos, de los 0.5 segundos, perdón, y otro está arriba. Entonces, ya obtenemos este coeficiente, ahora nos falta el coeficiente de reducción por capacidad de disipación. Esto viene en la tabla 4. Esto igual depende del tipo de estructura que estemos analizando. O sea, puede ser la estructura 1, 2, 3 o 4 y la 2 se subdivide en estructura 2A y 2B. Esto depende de la densidad de los muros, o sea, de cómo va a estar suministrada la rigidez lateral. Y, o sea, esa es la estructura 2 que la rigidez lateral esté suministrada por muros y columnas, o nada más muros. Entonces, obtenemos la densidad de muros y en base a eso vamos a obtener el coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía. Ya obteniendo estos coeficientes, ya podemos saber el coeficiente de cortante basal, que sabemos que es ese coeficiente por el peso total de la estructura. Ahora, el peso total lo obtengo ya haciendo las reducciones. Yo aquí ya les puse una nota, o sea, de que tenemos que hacer reducciones de carga viva. Esto viene en la tabla 8 de las recomendaciones provisionales para análisis sísmico de estructuras. Y hay que hacer reducciones, como ya lo dije, de carga viva, dependiendo de lo que estemos analizando. Por ejemplo, para las bibliotecas hay que hacer, o sea, de la carga aplicada que ya estaba, que era de 350 si no mal recuerdo, hay que reducirla. O sea, todo el peso que produzca esa carga, o sea, la que está sobre las losas, la multiplicamos por 0.25. O sea, por un 25%. La de las escaleras también hay que reducirla. Eh, Esa se reduce en un 20%. Entonces obtenemos la carga muerta sin reducción. Luego obtenemos la carga viva reducida. Ese sería el peso total de la estructura. Después de eso, o sea, y el peso total ya lo multiplicamos por el coeficiente de cortante basal. Y ya obtenemos el cortante en la base o el cortante basal. Ya obtenido el cortante en la base, podemos calcular ahora la fuerza concentrada en el tope. No en todos los casos hay fuerzas concentradas en el tope, hay unas limitaciones. Si el periodo fundamental es menor a los 0.7 segundos, las fuerzas en el tope serán nulas. Y en el caso de que sí las haya, tenemos la limitante de que no pueden ser mayor al 25% del cortante en la base o el cortante basal. Entonces ya obtenemos la fuerza en tope. Luego el quinto y último paso es ya obtener las fuerzas laterales para el diseño sísmico. Estas están denominadas por esta fórmula, que es el cortante basal menos la fuerza en tope, la haya o no la haya. O sea, si la hay, se le resta, y si no la hay, pues se le va a restar el cero, o sea, no va a afectar. Por el, por el producto del peso del iésimo nivel y la altura de ese nivel, entre ya la sumatoria de todos los niveles. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos esto? Entonces, primer paso, calcular el periodo fundamental. Aquí ya está calculado con sus respectivos coeficientes, K sub 0, H y DS. Esto lo podemos variar. O sea, yo aquí ya les voy a dejar para que se pueda variar. Entonces, ya obtenemos el periodo fundamental. Eh, Luego determinamos el cortante basal. Y aquí ya está, o sea, los coeficientes, el SUSC entre el R sub D. Y ya nos da el coeficiente de cortante basal. De ahí ya obtenemos, o sea, el cortante en la base, que simplemente lo multiplicamos por el peso, y ya aquí están los pesos reducidos. Obtenemos la fuerza en tope, o sea, la hoja de cálculo ya está para solo mover datos, o sea, aquí ya
la hoja de cálculo ya puede entender, por decirlo así, si hay o no hay fuerza en el tope. O sea, aquí me está marcando como que no la hay. Entonces ya aplicamos la fórmula. O sea, que es esta. El cortante en la base menos la fuerza en tope por el producto del peso por la altura del iésimo nivel entre la sumatoria de todos los niveles. Y ya vamos obteniendo las fuerzas laterales para una dirección y para la otra. Entonces, de ahí ya obtenemos los cortantes por nivel, que no es otra cosa más que o sea, la suma de las fuerzas de ese piso y de los pisos que están arriba. O sea, son acumulativas. Entonces ya tenemos para una dirección y para la otra. Este sería el procedimiento para obtener las fuerzas laterales por la norma de República Dominicana. Aquí están los pesos por nivel, o sea, está la carga viva. Estos fueron sacados del programa por su altura y por el coeficiente de reducción. El del techo es de 0.1 y simplemente se multiplica el peso, o sea, que haya dado el programa, y ahora sí por su reducción. Y ese ya sería el peso que ocupamos, o sea, para el nivel 6 ocuparíamos este peso más este más este. Y para el peso total ocuparíamos la sumatoria de todo. Entonces, eso sería todo por el video. Espero les haya gustado y espero les haya sido de ayuda. Muchas gracias. Espero pronto sacar un video de fuerzas laterales en cuanto a la norma de Guatemala. Gracias.